Buenas tardes, amigos de medieval.cl. Buenas tardes, Vladimir Silva. Vamos a comenzar con la tercera y última parte de este mini curso dedicado a la música medieval que nos trae amablemente el profesor Vladimir Silva. Vladimir, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias nuevamente por tercera vez por esta instancia. Así que nos encontramos hoy en día ya cerrando este curso en el cual haremos las pruebas a aquellas personas que han participado acá. Me parece A ver muy si bien. aprueban o no aprueban el curso. Vladimir, yo te dejo entonces, me preocupo de la parte técnica, usted instrúyanos. Muchas gracias. Ya, pues muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer y último encuentro en torno a la música medieval o a este curso de introducción o de apreciación de la música medieval, de la reconstrucción de esta, de las investigaciones que se han dado. Eh, Muchas gracias a las personas que han participado y han comentado mucho, a todos los comentarios que me han llegado por correo y por redes sociales, se agradece. Y el día de hoy ya terminamos con esta última charla, cuyo tema es la práctica de la música medieval en Chile y el mundo. Hoy día ya no veremos la música medieval eh, hacia hacia la historia misma, sino que veremos, por así decirlo, ya la historia reciente o la historia actual. No quiero decir tanto actual, ya que en los tiempos que estamos es medio complicado hacer música en todos lados a nivel mundial, pero veremos, por así, un gran vistazo a lo que son las distintas propuestas de puesta en escena con respecto a la música medieval. Así que bienvenidos todos a esta última jornada. El objetivo de este encuentro, primero que todo, es conocer distintas propuestas performáticas y musicales en torno a la música medieval a nivel mundial, principalmente con tres países que son los cuales han producido gran cantidad de registro fonográfico y audiovisual eh, sobre música medieval, y también un poco conocer el contexto actual de la música medieval en nuestro país, en Chile. Y como ya he visto que el tema de las preguntas ha resultado bastante bien con los auditores aquí presentes, con la gente que ha querido participar aquí por Zoom, comienzo con una pregunta. ¿Cómo redescubrir o reencontrarnos con Johann Sebastian Bach nos llevó a la música medieval? Recordemos que Johann Sebastian Bach es un compositor del barroco. Se dice que el estilo del barroco termina con la muerte de Bach, pero ¿cómo el hecho de haber redescubierto a Bach nos llevó a la música medieval? Abro la palabra aquí, para aquellas personas que sientan, que crean que conocen la respuesta. Así que comenzamos con las reacciones, por favor. Iniciamos, Jorge, con las reacciones. ¿Quién quiere participar, amigos, para esta pregunta que hace Vladimir, para hacer un poco más interactivo? Levante la manito, quien quiera responder entonces cómo redescubrir a Bach nos llevó a la música medieval. ¿Habrá algún voluntario o voluntaria? Cómo el hecho de hacer música de una cierta época nos llevó a la música medieval. Recordemos que ya música orquestal o música de cámara. ¿Cómo creen ustedes que nos llevó a esto? ¿Alguna idea? ¿Cómo hacer música de cámara antigua o de otra época nos llevó a a esta música que no tiene nada que ver muchas veces? Se aceptan todo tipo de Vamos, respuestas. vamos, anímense, están como los estudiantes en estado de cuarentena, muteados. Sí, aquí Ya, Daniel parece que Daniel está levantando la mano, vamos a darle la palabra. Ahí está. Está correcto, Abandon. Daniel y Brenda. Uy, mouse está medio. Ahí está. Daniel y ahora sí. Brenda. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, Perfectamente. súper. Ah, ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, por lo que yo entiendo y he estudiado un poco a Bach, lo que hizo Bach en el periodo barroco fue, digamos,
tomar cierta música de la Edad Media, ciertos cantos, pero lo maravilloso que hizo Bach fue llevarlo a cabo desde el punto de vista barroco, es decir, desde el punto de vista contrapuntístico, polifónico, lo llevó, tomó la música de la Edad Media, pero lo hizo a un estilo barroco. Eso es lo que yo entiendo un poco más o menos de lo que hizo Bach en su periodo. Ya, súper bien. Por ahí va el rescate un poco, porque la música de alguna parte de alguna parte tenía que salir, de alguna parte salía la inspiración. ¿Alguien más que tenga otra visión, otra idea? Puede levantando La las manitos. palabra, la concurrencia. ¿Alguien más se anima? Solamente levante su manito. Cristian Cristian Segovia. solicitar. Ahí está. Buenas tardes, Hola. Cristian. Hola. Hola, Mira, ¿cómo no sé están? si tendrá que ver, hola, pero nos imaginamos lo siguiente, Bach, fue una persona de iglesia, su papá hizo mucha música de iglesia. Puede ser que la conexión tenga que ver con su inspiración en la música de iglesia del periodo anterior, muy fuerte en la Edad Media, y que de ahí uno incluso llegase a preguntarse, así como está la música canónica o eclesiástica, qué pasaba con la popular, como que el tema de la religión a mí se me hace a nivel musical se nos hace como una conexión. Además que en esa época los registros escritos que habían mayormente eran de cosas que tenían que ver con el tema eclesiástico, los neumas, como lo vimos recién anteriormente, y era lo que quedó graficado, porque las otras cosas, el pópulo, el vulgo, quedó perdido y se fue de transmisión oral solamente. Entonces a lo mejor por ahí podría tener un poquitito de relación con Bach. Mira, mencionaron un punto súper importante, el registro. Por ahí va, por ahí va. Ya, por ahí va, súper bien. El tema del Veamos. registro y de preservar este tema. Ya, por ahí va. Paulo, yo sé que estaba ahora sí. Sí, veamos qué nos propone Paulo. Ahí está. No, Paulo. Paulo, ¿escucha? Paulo, ¿está en línea? Sí. Paulo, Parece te que- escuchamos. Sí. Acá está. Estoy dando el audio. Tiene que aceptar Paulo el micrófono. Vamos que se puede. Ahí está. ¿O no? Ahora sí. Sí, Paulo. Deixa pra lá. Deixa assim mesmo. Paulo, ¿estamos escuchando? Não, não. Roger, não estou conseguindo acompanhar a conferência. Parece que es un problema de señal, de conectividad. Ya, si quiere levantar la mano, entonces le damos la palabra. Ya. Continuamos entonces, mientras tanto, Jorge, ¿parece? Sí, Esperemos que ahí Paulo se pueda ir conectando y compartiendo con todos. Bueno, estimados, el hecho de redescubrir a Bach tiene que ver justamente con lo que mencionaban recién nuestros participantes, con el tema del registro. A principios del siglo XX, cuando se volvió a interpretar la Pasión según San Mateo de Bach, causó el siguiente impacto. En esa época, las obras musicales a nivel de música de cámara, de música de orquesta o a nivel coral, a excepción del canto gregoriano que ya hemos visto tanto en el curso anterior y también un poco acá, que es una de las prácticas de la música medieval que se ha mantenido hasta el día de hoy, tenemos que considerar que el hecho de hacer una obra de la magnitud que pide Bach, que nos solicita Johann Sebastian Bach,
abre un espectro de posibilidades completamente distinto a lo que se estaba viendo. Hasta ese momento era todo hacia adelante, la visión era completamente avanzar en los recursos compositivos. Así como lo vimos en la primera sesión, la música medieval tuvo un desarrollo de la composición y la creación musical desde una monodia hasta una polifonía, terminando con el Ars Nova, que ya era todo un trabajo polifónico, incluso ya al principio del contrapunto, como bien mencionaban acá, y tenía también un trabajo de la búsqueda de la música desde lo popular y llevarlo, enaltecerlo, desde la música, pero el hecho de hacer Bach, de hacer una obra de un compositor anterior, que ya llevaba varios años fallecido, abrió la siguiente interrogante: ¿cómo era la música anterior a la que veníamos haciendo? Recordemos que a principios del siglo XX, recién ahí comenzaron a crearse los sistemas de reproducción, de almacenamiento de sonido. Ya pudimos almacenar sonido y aparte de tener la partitura o tener un libro o tener algo escrito, podíamos recoger una sonoridad y mantenerla registrada en alguna parte. Ya vemos todos los avances que hoy tenemos, desde que ya Spotify ya nos deja, y las redes de streaming nos dejan prácticamente todo ese registro a nosotros. Pero todo ese registro de la música medieval o de la música antigua en sí, recordemos música antigua, este movimiento artístico, estético, incluso filosófico, de la praxis musical, de la música preclásica, recordar que se estaba haciendo música orquestal desde el clasicismo en adelante, pasando clasicismo, romanticismo, ya siglo XX, post-romanticismo y todas las vanguardias que vinieron ya. Ya en esa época, el hecho de presentar a Bach nos decía lo siguiente: tenemos que hacer música con los instrumentos de la época de Bach. Eso permitió que muchos historiadores contribuyeran directamente a la producción y a la presentación de hacer música como se hacía antiguamente, lo que nos llevó a reconstruir, en sí, la afinación, de temperar instrumentos de cierta manera, de afinarlos con ciertas distancias, nota a nota, y todo eso partió por el simple hecho de redescubrir a Bach. Si bien muchas de las obras de Bach, como sus estudios, como sus preludios o sus sonatas, muchas veces eran consideradas obras de estudio de la formación instrumental o obras de conservatorio, de estudio de conservatorio, aquí pasaron a ser parte del repertorio de concierto, pero a nivel grupal. Y eso nos permitió lo siguiente: ¿cómo sonaba la música en el barroco? Bach sonaba igual que todos los compositores en el barroco, y se dieron cuenta la diversidad de contextos que teníamos. Y así mismo fuimos yéndonos más atrás. Mucho del barroco venía de herencia del Renacimiento, entonces vamos haciendo música del Renacimiento. Y así como ocurrió con el Renacimiento, ya vamos viendo más atrás, y nos encontramos con la música medieval. ¿Qué les parece? Nos encontramos con una reconstrucción que partió por el simple gusto de redescubrir una partitura que se encontraba completa para muchos instrumentos, para una presentación performática ya mayor, que simplemente a veces una música de cámara una sonata, una partita de violín, por ejemplo, o una sonata para cello, que es lo que se venía viendo mayormente, o lo que nosotros conocemos actualmente. Pero el hecho de hacer Bach nos permitió redescubrir y sembrar esa semilla para poder hacer música como se hacía antiguamente. Así que lo que vamos a hacer hoy en día, perdón, lo que va a hacer hoy, es ver distintos ejemplos y distintas propuestas de cómo se está haciendo música medieval hoy en día. Voy a dejar de lado, por así decirlo, el lado más académico y técnico que tiene que ver con los temas de música medieval, y ya vamos a entrar a un punto ya de apreciación y de difusión musical, por decirlo de alguna manera. Así que avanzamos un poco. Lo tenemos que ver desde la formación musical, cómo se forma el músico que hace música de la Edad Media, de la siguiente manera. Tenemos la formación del músico. De primera manera tenemos la formación del músico desde un punto de vista académico. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de programas de máster o magíster en interpretación de música antigua, que es lo que se está dando hoy en día principalmente en Europa, con algunos programas en Latinoamérica. Ahora, estos programas como tal no están netamente enfocados en la profundización de la música medieval,
sino que abarcan estos distintos estilos que tienen que ver con medioevo, renacimiento y barroco. Pero muchos de estos másteres tienen que ver muchas veces con la parte instrumental. Si alguien toca violín y es un intérprete superior en violín o un concertista en violín y quiere estudiar violín barroco, tiene que meterse en el estilo, meterse en la cabeza de un violinista de aquella época. Y como lo hace a través de un programa, a través de ciertos estudios, para poder perfeccionarse en cierto estilo. De igual manera, también tenemos programas de máster o magíster en musicología, los cuales aplicamos a la praxis musical. Es decir, yo estudio, por ejemplo, si soy percusionista, como ocurre en un caso particular, yo soy percusionista y quiero ver cómo se tocaba la percusión en cierta época. Si bien no teníamos, como lo que ocurre ahora en partituras orquestales, es que está escrito la percusión, tenemos que saber de dónde nace o cómo poder acompañar rítmicamente si tenemos la iconografía y los recursos gráficos para poder decir, en la Edad Media se interpretaban instrumentos de percusión acompañando los instrumentos melódicos. Es por esto que tenemos que abarcar un espectro más grande, y esto nos lleva a ir a la parte académica y a la parte musicológica. También hay cursos de profundización e interpretación de música medieval, como lo son, por ejemplo, los cursos de Morella, que son de música medieval y música renacentista, que hacen esta conversación entre este nexo musical que se da. Ya hay textos que dicen que el siglo XV como tal lo llamamos el medioevo tardío o el renacimiento temprano, digamos, va a depender mucho de dónde en la composición musical se acerca mucho más a una edición estéticamente hablando, más cercana al renacimiento o más cercana a lo medieval. De ahí nace que muchas presentaciones o muchas de las propuestas que podemos escuchar en discos de la década del 80, muchas veces la parte coral o la parte vocal es una orquesta muy grande, un coro muy grande, pero a través de diferentes investigaciones se han dado cuenta que a lo mejor esas obras son interpretadas por agrupaciones más pequeñas. O sea, estamos siendo lo más rigurosamente informados de cómo presentar una performance musical de música medieval. Por eso siempre se dan mucho que son agrupaciones pequeñas, con instrumentos que se tienden a acercar a cómo era esto mismo en aquella época, tratar de dilucidar cómo sonaban esos instrumentos, si que tenían instrumentos, cuerdas de metal, o tenían cuerdas de tripa, o eran de otro tipo de material, si es que eran fabricadas de manera artesanal. Va a depender mucho de la rigurosidad. De igual manera también tenemos cursos de formación que tienen que ver con lo tradicional, como es el caso de España, del curso de las escuelas de música medieval y de tradición oral, que tiene que ver cómo mezclar o cómo ver cómo conversa mucho lo que hablamos la semana pasada con respecto a Martín Kodax, cómo formar una presentación de alguien que no se sabe mucho de cómo se interpretaba su música en aquella época. O sea, hacer dialogar el folclore, dónde queda la esencia de la música o de la práctica o la sonoridad medieval, cómo se va manteniendo en la música actual de un punto de vista del saber de un pueblo. Pero también tenemos que recalcar de que hay una formación independiente y autodidacta. Esto nos puede llevar a dos espectros de la música medieval. O nos formamos rigurosamente con los datos históricos y tratemos de manera independiente, ya estamos hablando de esto, o de manera autodidacta, acercarnos a una interpretación históricamente informada, o también puedo acercarme a lo otro que ya sería un neomedievalismo musical. Y en esto hay muchas agrupaciones, hay muchos grupos que se dan música celta, que interpretan música medieval, o que hay músicos que tocan violín y quieren interpretar una música medieval o flauta dulce. Podemos interpretar música en flauta dulce con una flauta moderna, no hay ningún problema, pero sabemos como tal si nos acercamos más bien al punto históricamente informado o no. Bueno, de eso depende mucho de la presentación o de esta propuesta que queremos hacer. Son muchos los factores. Pueden ser factores de recurso, pueden ser factores de información, pueden ser factores de sustento histórico, de fundamentación. Yo creo que aquí cada grupo lo puede ejemplificar o puede dar una propuesta distinta. En la década del 80 aparecieron muchos grupos de la música medieval.
Uno de los grupos los cuales quería recomendar, por así decirlo, reconozco que esto ya no tiene que ver tanto con explicarnos la música medieval como tal, es el ensamble Microlobus, que justamente ya su mismo nombre tiene que ver con un tratado de la Edad Media, del ensamble Microlobus, este texto de Guido d'Arezzo, en el cual nos explica la forma de cantar y cómo hacer música, y incluso escribirla, que es una agrupación que tiene una gran cantidad de discos y trabajo audiovisual. ¿Por qué rescato este grupo? Porque invito a todas las personas que están acá a buscar su discografía, ya sea en internet o si pueden comprar o escucharla en distintas plataformas. Yo sé que hay varios discos en Spotify. Pero hacer el siguiente ejercicio. Como son siempre agrupaciones que se mantienen en formación y en perfeccionamiento permanentemente, hagamos el siguiente ejercicio. Escuchemos los primeros discos de esta agrupación y escuchemos los últimos discos. Hay obras que se están repitiendo, pero que tienen una presentación sonora completamente distinta, ya que es distinta la información que estaba dilucidada en la década del 80, como los fundamentos históricos los cuales tenemos hoy en día. Aparte de la gran cantidad de repertorio que ha ido apareciendo a través de descubrimientos, a través de apariciones, simplemente una persona puede estar buscando algo en algún monasterio y aparece algo escrito y es una canción, una chanson. Aparte, el ensamble Microlobus tiene la siguiente particularidad: es un ensamble que está dedicado plenamente a la música medieval sacra y profana, y que junto con esto sus integrantes son formadores de músicos medievales. Muchos de ellos, como Gofredo, que es el flautista, que toca bombarda y gaita, o también, en el caso de aquí tenemos a los hermanos Sorini en esta foto, en una de las últimas formaciones que tuvo esta agrupación. Son formadores, son profesores, son educadores enfocados en mostrar la música medieval y formar al músico con un sustento histórico. Por otra parte, a otro lado de Europa, al ladito, tenemos a los músicos de Saint-Julien, The Musicians of Saint-Julien. Tenemos que es una agrupación dedicada a la música antigua, dirigida por François Lazarevich, pero esta agrupación tiene algo particular que se da mucho también en otras agrupaciones que se dedican a la música medieval o se han dedicado en algún momento a este estilo, que es que ellos no solamente hacen música medieval, ellos se especializan en música antigua. Actualmente están mostrando unos discos, o sus últimas presentaciones tienen que ver con la música de Henry Purcell, o tienen que ver con la música antigua en Irlanda, pero tienen gran parte de su discografía y de sus presentaciones y sus puestas en escena a modo concierto tienen que ver con la música medieval. ¿Y por qué se da esto? Se da el hecho de hacer mucha música o mucho estilo o abarcar un gran espectro, una gran cantidad de posibilidades de programa de concierto, es porque ellos son un ejemplo de cómo la formación instrumental en música antigua nos permiten poner en escena distintos tipos de género o estilo. Hay personas que se pueden formar, por ejemplo, en barroco español, y solamente a lo mejor hacen barroco español, pero también tenemos el barroco francés, el barroco en Italia, o el barroco alemán. Como decían, Bach tenía cierta sonoridad, pero en algunos años antes de Bach teníamos una sonoridad completamente distinta en Venecia. O en el siglo de oro en España tenemos una sonoridad que es completamente distinta, no solamente por la cantidad de intervalos o las condiciones melódicas o la armonía que puede tener, sino también por los recursos con los cuales se hacía la música en aquella época. Por eso yo pongo de ejemplo a François Lazarevich y a su conjunto, porque es un ejemplo de también como existen muchos. Tenemos a Jordi Sabal con Hesperion 21, por ejemplo. Tenemos que cada uno de sus programas son distintos y están enfocados, por ejemplo, música medieval de tal siglo, y podemos abarcar distintos tipos de repertorio de ese siglo y ver la diferencia sonora o estética que puedan tener. Por eso yo pongo de ejemplo a los músicos de Saint-Julien. De otra manera también tenemos, por así decirlo, el punto de vista de cómo lo autodidacta o lo independiente se va a volver académico. Tenemos a este músico nacido en Madrid en 1971, que en el año 96 comienza su recorrido en la música medieval, pero desde un punto de vista folclórico. Él ingresó a sus clases de zanfona, o sea, de una zanfona folclórica, puede ser una zanfona gallega, o una viola de rueda, que también recibe ese nombre,
pero que con el tiempo se fue especializando y aprendiendo distintos tipos de instrumentos que tengan que ver con un concepto que me parece muy interesante, que es la música tradicional medieval, o como lo dice, instrumentos de la tradición medieval española. Y que esto mismo lo llevó a él, al año 2007, a publicar un libro que tiene que ver, que su nombre lo dice, Instrumentos musicales de la tradición medieval española de los siglos V al XV. Esto quiere decir de que él ya se especializó, incluso su prólogo ya está hecho por el profesor Paniagua, o de un musicólogo importante, pero enfocado en música medieval. Esto nos quiere decir ya que cómo nos presentamos un sustento histórico, pero no netamente desde la academia, no desde el punto de vista de estar en constante formación, también la parte de ir descubriendo de a uno a través de la praxis musical, porque él también fue parte de agrupaciones de música barroca y también de proyectos un poco más modernos como al Andalus Project, pero nos presenta una idea de que a través de hacer música y de recoger un poco de todos estos lados, que algo puede decir como el recorrido del músico, visto de un punto de vista moderno, vamos aprendiendo y vamos dilucidando esos pequeños detalles que nos permiten ver cómo era la música antiguamente, lo cual concluyó en este libro. Y aparte de tener un libro, también trae un disco en el cual trae la grabación con estos mismos instrumentos. Así que yo lo pongo como ejemplo de la parte autodidacta. Por otro lado, también abarcando, tomando ejemplo a los españoles, yo sé que hay mucha gente de España que está viendo esto y que agradezco que tengan el interés. Tenemos a Emilio Villalba y a Sara Marina, esta pareja de multiinstrumentistas, el cual tienen una presentación o una performance bastante curiosa, ya que ellos, aparte de hacer conciertos, se dedican a grabar muchos videos, tienen mucho registro audiovisual, pero además tienen una performance que es bastante variada e inclusiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienen un disco incluso de música medieval para niños, pero no porque sea una música infantil, tiene que ser una música pobre de contenido histórico. Esto es un disco que está pensado para que los niños tengan acceso a la música medieval, pero desde un punto de vista histórico. Obviamente no los vamos a llenar con estos con tratados de teoría, de lectura musical, de tetragramas, de neumas o de figuras de canto gregoriano. Pero también es una muy buena manera de acercar a los niños, yo lo digo como profesor, tratamos de ver la música infantil muchas veces de un punto de vista bastante sencillo, simple, pero hacer música y que ponerme en los oídos, a veces dicen ponerme los zapatos o ponerse en los oídos de un niño es bastante complejo. Pero este trabajo tiene un valor que hace que se difunda la música medieval a distinto tipo de audiencia. Y siempre, muchas veces, los niños son esa audiencia que no es tan considerada. De igual manera, ellos también tienen una dramatización musical y una caricaturización. ¿A qué me refiero con esto? Ellos hacen obras musicales con música del Renacimiento y obras de la Edad Media, lo cual nos permite usar no solamente la música medieval de un punto de vista de concierto, sino que ir acompañando una obra de teatro, en el caso de ellos, en una obra de títeres. Así que con esto tenemos bastantes ejemplos de cómo la música medieval, tanto del punto de vista académico, con giras y temporadas de concierto, concursos de perfeccionamiento, concursos o programas de magíster, de profundización, ir descubriendo, es una parte, es la parte rigurosa de hacer, de redescubrir la música medieval. Pero yo creo que también tenemos que pensar en el auditor. Existen todas estas propuestas, incluso muchas más. Yo saqué algunas icónicas que mezclan un poco porque podemos encontrar un poco de uno en otro artista, como les comentaba al principio. Existen bastantes músicos y bastantes propuestas de música medieval. Por ejemplo, tenemos a Angelo Branduardi, este músico francés que en la década del 70 hacía música popular y tomó cantos medievales y llevarlos con violín y con una suerte de big band o de banda de rock, e interpretar música que tiene su origen, pero tiene una presentación completamente moderna. Simplemente tomó y hizo una suerte de cover, pero es una propuesta performática y tuvo su éxito. Ahora nos vamos a la otra parte y nos vamos a centrar en Chile. ¿Cómo se ha realizado música medieval en Chile? Curiosamente, en Chile tenemos una historia que se ha ido dilucidando al pasar de los años,
pero que en un momento fue bastante criticada por el hecho de hacer música de una manera extraña. Es por este mismo pensamiento que se da muchas veces de que tenemos que ir a la vanguardia con respecto a la interpretación musical o a la práctica musical. Esto se dio, o aunque ingenió, que en la década del 70 comenzó un interés en la música histórica, así como ocurrió con Bach, ocurrió con distintos tipos de cambios. Por ejemplo, las grandes escuelas que teníamos a principios de siglo de música, el Instituto de Música de la Universidad Católica y el Conservatorio Nacional, que después pasó a manos de la Universidad de Chile. Pero con cambios de irnos a la música alemana como gran referente, llegamos a Mozart, llegamos a Bach, y junto con Bach también llegamos al barroco, y comenzamos ese mismo proceso que se había dado en Estados Unidos o en Europa, se fue dando en Chile, y fuimos buscando y viendo la música hacia atrás. Pero ocurre algo que nos pone una piedra de tope, por así decirlo, para poder hacer música medieval en Chile, en que Chile no tuvo, por así decirlo, una edad media, sino que nosotros, o aquí en Latinoamérica como tal, llegó el hombre renacentista, con una visión de exploración, de abrir el mundo, de clarificar todo esto, y principalmente las prácticas de música antigua en Latinoamérica y aquí en Chile se han dado desde el punto de vista del barroco colonial, o el barroco latinoamericano, o el barroco hispanoamericano, que tiene que ver con la influencia de Italia y España en la música y la composición de las primeras escuelas de música en nuestro país, que habían sido las capillas de música y todos los maestros de capilla a lo largo de Latinoamérica. Pero en el Instituto de Música de la Universidad Católica se formó la agrupación de música antigua, un conjunto de música antigua en el Instituto de Música que actualmente también se mantiene, pero bajo el nombre de Estudio de Música Antigua. Pero en aquel entonces no solamente abarcaban el barroco, por así decirlo, con Bach, sino que abarcaban los tres grandes universos que traía el movimiento de la música antigua, que era la música del medioevo, el renacimiento y el barroco. Tenemos discos de la década del 60 dirigidos por Silvia Sublet, dedicados, por ejemplo, discos de villancicos en los cuales tenemos danzas medievales dentro de estos discos. Tenemos uno que otro villancico cantado que tenga esta polifonía, pero tenemos esa sonoridad de conservatorio, tenemos esa sonoridad clásico-romántica dentro de esos discos, así como también está ocurriendo en las producciones fonográficas europeas y americanas, y norteamericanas principalmente. Tenemos esta sonoridad de hacer música como se educaba en el conservatorio, sin mirar, por así decirlo, y ponerse en el lugar del músico de la Edad Media. Y esto mismo nos permitió, como bien dice acá, las primeras producciones fonográficas nacidas en Chile a través de el conjunto de música antigua de la Universidad Católica. Avanzamos muchos años, y yo sé que muchas personas, de esto lo que me han comentado en redes sociales, llegamos de donde se masifica la práctica de la música medieval en Chile, es gracias a que nace en la actual UNCE el conjunto y cofradía medieval Calenda Maya, en el año 1988. Calenda Maya nace como una agrupación por Jorge Matamala y... Oye, actualmente no recuerdo el nombre, me van a golpear después de esto. Pero este grupo nace... Ítalo Fuentes. Ítalo Fuentes, gracias. Gracias, muchas gracias, Jorge. Yo sé que en algún momento me va a mencionar, y de hecho, Ítalo, si me está viendo, le pido las disculpas pertinentes. Porque me estuvieron hablando la otra vez desde el Calenda. Comienzan esta búsqueda de hacer música en la Edad Media. ¿Sabes? Que a través de una conversación que ellos tuvieron, se conocen y comienzan a juntar y a reunir músicos y arman esta cofradía. Esta cofradía fue itinerante, al punto de que se presentaron en muchas partes difundiendo esta propuesta performática con trajes y reconstrucción de época y con instrumentos de época, lo cual era bastante llamativo, porque anteriormente, si bien hacíamos música de la Edad Media con danzas, pero en un formato de consort. ¿A qué me refiero con un formato de consort? Con instrumentos ya más cercanos a los modernos, o instrumentos renacentistas. Ya puede ser violín, conjuntos de viola da gamba, o conjuntos de cuerda, o conjuntos de flautas dulces. Después, al finalizar la década de 1990, nace Intaverna, lanzando 2 discos que tienen que ver con la música medieval en la península ibérica, lo cual también permitió de que se difundiera también la música medieval en nuestro país, ya dentro de un registro fonográfico.
desde una perspectiva, por así decirlo, un poco más académica o un poco más sustentado académicamente hablando. Pero pasada estos años y durante estas 2 décadas del 2000, ha nacido una cantidad impresionante de agrupaciones dedicadas a la interpretación de la música antigua. Yo, dentro de lo que he podido observar y dentro de la investigación que también he podido hacer, tanto para mi tesis de pregrado como profesor, pude ver algunas, incluso hay 2 acá en las cuales participo. No quiero ser autorreferente, pero tengo que mencionarlas. Tenemos la agrupación Mira Gestorum, que nació aquí en Santiago y que ya lleva solamente un par de años inactiva como tal. El conjunto Excalibur en la zona norte de nuestro país, presentando música medieval y música del Renacimiento desde un punto de vista más lúdico, haciendo presentaciones infantiles, presentaciones en iglesias, pero generalmente de una perspectiva más de acercar al público general, al público que no está acostumbrado al género del concierto, la música de estas épocas. Tenemos la Camerata Concagua, este grupo principalmente vocal, que se ha dedicado a hacer música antigua, pero que gran parte de su repertorio es de música medieval. Tenemos la agrupación Los Juglares del Orbe, en la cual yo participo, a los cuales le mando un gran saludo a mis queridos compañeros, que también nos hemos dedicado desde la universidad a tratar de hacer música desde un punto de vista informado. Tenemos a Carmina Profanae, que también es una agrupación que nace junto, por ahí los mismos años, que Los Juglares del Orbe, y que nacen bajo esta iniciativa de querer hacer música medieval y querer investigar de una forma independiente y autodidacta. Tenemos también el ensamble Ars Nova en la Universidad de Chile, el ensamble Sur Canoris, que se dedica a hacer música medieval, pero al igual que el conjunto Excalibur, gran parte de su repertorio es de música medieval. Y también tenemos agrupaciones que van naciendo y se van generando a través de distintas opciones o distintos lugares o distintos contextos, como es el caso del grupo Lux, que nace del taller de música medieval que yo creé hace unos años atrás. Y esta agrupación, como ya mencioné a tiempo atrás, es una agrupación itinerante que actualmente nos encontramos detenidos por el tema de la contingencia. Pero así como también ha sido Lux, han sido muchos los ejemplos de agrupaciones que quieren hacer música medieval y que muchas veces carecen de la información para poder formar una agrupación de este estilo. Ocurre lo siguiente, ocurre lo muy parecido cuando alguien quiere formar un grupo de música y tiene que formarse en el estilo. Si quiero formar una banda de rock, tengo que formarme, tengo que escuchar, tengo que conocer, es el lenguaje con el cual me desenvuelvo. En la música medieval pasa lo mismo. La verdad yo creo que en cualquier estilo ocurre. ¿Cómo se ha dado en la escena medieval o el escenario medieval chileno? El escenario medieval chino se ha dado principalmente por ferias medievales o ferias temáticas vinculadas a la Edad Media, que pueden tener o no un sustento en sus organizadores en hacerlo a la usanza medieval, como podemos ver en las grandes ferias europeas, en lo cual prácticamente son días y son campañas de guerra, en el cual se van recreando estos pequeños momentos de recreación histórica. O también tenemos el otro lado que ya es mucho más neomedieval, que son reinterpretaciones, o que son muchas veces basados en literatura de fantasía o de orientación medieval como tal. De ahí vienen estas preguntas que le hacía en la primera sesión con respecto a cómo hacer la música desde un punto de vista neomedieval. También tenemos que el escenario medieval chileno se ha dado gracias a temporadas de conciertos institucionales. Hay universidades, hay empresas que han dado, o municipalidades que han prestado sus escenarios, sus teatros, para poder permitir de que este estilo se difunda. Pero no se da tanto, ya que no hay tantas agrupaciones, por así decirlo, académicas que se dediquen al estilo de la música medieval. Por ejemplo, ya se dio el caso el año pasado, año antes pasado, no recuerdo muy bien, de que la Orquesta Nuevo Mundo en Rancagua hizo un programa de las cantigas de Santa María, en el cual se fue dando una performance de orquesta, una performance grande, pero con música medieval. También hay algo que tenemos que rescatar también acá, que con este boom, este apogeo que se dio de las agrupaciones de este estilo, es que se hicieron 3 encuentros de música medieval en la Universidad de Alberto Hurtado, y también se ha dado
que el Encuentro Independiente de Música Antigua, que también es itinerante, ha puesto a disposición o ha permitido el ingreso a este círculo de performance, este círculo artístico, a estas agrupaciones de música medieval. Y también ha habido, como menciono acá, como final, que hay agrupaciones de música antigua que en parte de su programa de concierto interpretan música, ya sean danzas, si que se está dramatizando alguna obra, o algo al respecto, dependiendo la época, o el sentido mismo del sustento del plan de concierto. Ahora, antes de cerrar la charla, quisiera hacer la pregunta como a modo de cierre. Piensen lo siguiente, piensen estas tres jornadas que hemos tenido con respecto a la música medieval, y quisiera que, si es que hay alguien que a lo mejor no es músico, pero quisiera embarcarse, y por eso mantuve aquí estas miniaturas, caricaturas, por así decirlo, de las cantigas Santa María, cómo embarcarse en Chile e instruirse en música medieval, cómo formarme yo mismo, o cómo hacerme un músico medieval hoy en día. ¿Cómo lo podríamos hacer? Doy la palabra a los partícipes de esta charla. Vamos a ver si alguien tiene algún comentario con respecto a la pregunta que está haciendo nuestro amigo Vladimir. ¿Cómo embarcarse en Chile e instruirse en música medieval? ¿Entender? Instruirse como formarse como un músico especialista o con conocimiento de música medieval. ¿O cómo piensan ustedes? Pensemos todo lo que hemos visto en estas tres charlas. ¿Algún voluntario entonces para responder? Para Paulo, participar. ahora sí, Paulo. Veamos si Paulo ahora podemos escucharlo. Vladimir, boa noite, parabéns pela palestra, pela extrema democratização do assunto. Eu gostaria de responder a pergunta dando o meu exemplo em relação ao canto gregoriano que eu faço no Brasil. Talvez possa ser útil para outras pessoas. Eu sou um dos fundadores do coro gregoriano de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse coro já tem 31 anos. Por causa dessa atividade, sendo professor da rede pública em Belo Horizonte, eu também tenho um coro de crianças, uma oficina coral de crianças que faz gregoriano comigo. E a gente faz com os alunos não apenas gregoriano, mas também música folclórica, né, do século XIX, do século XX, mas sempre tentando um enfoque do gregoriano. Eu estive no Chile o ano passado e assisti na Ópera de Santiago uma versão magnífica de uma ópera de Handel. Mas, indo mais para trás, eu acredito que, no caso da música medieval no Chile, o mais importante é a formação de instrumentistas em diferentes conjuntos. Esses instrumentistas e os seus alunos vão aumentando o campo de investigação da música medieval. Você, por exemplo, citou o professor J. Martinez. É uma figura maravilhosa. Eu tive com ele o ano passado em Morella, Espanha. Ele é muito simpático. Então, ou seja, existe um componente de ação empírica. E, a partir daí, eu acho que as pessoas vão agregando valores, vão agregando
partituras, vão agregando instrumentos. Perdoe se eu estou sendo muito superficial mas é uma visão que eu tenho do meu trabalho aqui em BH. Muito obrigado por ouvir. Muchas gracias a ti, pues. No, también se entiende súper bien el tema de ir generando redes y cómo el profesor también tiene gran importancia en esto. Y cómo ir diversificando, no encerrarse a lo mejor en un solo estilo. Yo lo encuentro completamente válido lo que menciona aquí Paulo. Muchísimas gracias. Había una mano levantada aquí de Cristian Segovia. Vamos a darle la palabra. Ya. Cristian, estás al aire. Sí. Bueno, Vladi, primero, muchísimas gracias por la mención. Te cuento que nosotros, Cristian y Claudia, nosotros somos integrantes de Carmina Profanae. Entonces, ante la respuesta de la pregunta puntual de cómo embarcarse hoy día, yo creo que lo principal es teniendo muchas ganas, porque en estos momentos tenemos mucha información dando vuelta. Con esto de Internet se ha abierto 1.000.000 de posibilidades, se ha abierto un mundo completo. Y a través de la investigación, a través de preguntar, a través de asistir la mayor cantidad de veces a actividades que tengan que ver con música medieval, uno va formando un poquitito una red de contactos. Y ahí es cuando uno puede empezar a formarse, ¿sí? Nosotros, en nuestro caso particular, y de manera así súper personal te lo vamos a contar y lo vamos a compartir con todos, nos llegamos a conocer con los integrantes, con Nicolás y con Jaime, por una casualidad del destino. Nos puso el destino juntos y después nos pusimos a conversar. Oye, ¿te gusta la música medieval? Sí. Ah, a mí también me gusta la música medieval. Es como algo raro. Podríamos hacer algo juntos, un ensayo y ya después empezamos a trabajar full hasta, bueno. El Señor los hizo y el diablo los juntó. Sí, literalmente. De hecho, los chiquillos están conectados también, cada uno de sus respectivas casas. Entonces, yo el consejo que le doy a todo el mundo es, lo primero es tener ganas, y lo segundo es empezar a asistir a actividades que tengan que ver con medieval, a este tipo de actividades. Aprovecho de felicitar al organizador de estas jornadas que han estado muy, muy buenas, muchas gracias. Y después empezar ya desde ahí con lo que uno tenga, porque bueno, uno teniendo voz ya puede ser músico, y teniendo manos puede percutir, y ya de ahí puede participar de cualquier actividad que tenga que ver con música medieval. Lo principal son las ganas. Sí, yo aquí estoy con Cristian, queríamos compartir como la experiencia, y me voy al tema de las ferias que tú hablabas como un punto importante en nuestra adolescencia. Ya con Cristian conocimos a Calenda Maya y a Taberna justamente a través de esta feria, y en particular como de los concilios de dragones que hacían en la Universidad de Chile. Así, en Buchef. Y invitaban a estas agrupaciones, y paralelamente nosotros estudiábamos música en otro lugar de manera formal, y quedamos así alucinadísimos. Y de manera autodidacta también, si bien hay que estudiar mucho de la música medieval, estar informado, conocer, y es muy importante el tema académico, yo creo que la forma de aproximarse a la música medieval es a través de las ganas y de ser autodidacta, de la experiencia, ser más medieval para meterse en esto. Más allá que ser cuadrado en lo académico, hay que tener una gran parte de vivir la música medieval y de pasarla bien, pues, ya en la agrupación a la que uno pueda pertenecer o escuchar, porque la amistad también como parte de la musical es ser parte de una cofradía, y por eso yo creo que nos gusta mucho el concepto de cofradía medieval, porque eso mantiene como aglutinadas las agrupaciones, y es como muy medieval también. Así, y eso quería decir yo. Gracias, Vladi. No, pues gracias, chiquillos. No lo había reconocido, disculpen. Está un poquito ido. Muchísimas gracias, pues, chiquillos. Paulo nuevamente está levantando la mano. Jorge, querido Jorge. Ahí le estamos dando el audio. Deixa eu ver. Paulo. Isso. Vladimir, me ocorreu uma coisa muito interessante. O ano passado, quando eu estive no Chile, eu conheci o Monasterio Benedictino de las Condes. Isso, Sí. de las Condes. E
o prédio é uma beleza, é um prédio precioso, é uma arquitetura contemporânea premiada. E os monges eles são muito, me pareceram muito receptivos ao público. No Brasil, a gente tem uma quantidade enorme de coros. Eu acho que, no caso do Chile, para a gente se aproximar da música medieval, é muito interessante começar pela atividade coral. Atividade coral, né? E a partir da atividade coral, a gente pegar o repertório medieval, né? Porque eu acho que, no caso do Brasil, por exemplo, é mais fácil, é menos difícil, vamos dizer assim, formar cantores do que instrumentistas. Até pela questão do custo dos instrumentos. Né? Então, essa questão é um determinante forte no caso de tentar fazer uma música adequada. E eu, respeitosamente, pergunto se seria possível entrar em contato consigo para a gente conversar sobre o trabalho coral com crianças. Eu trabalho com crianças e gregoriano e gostaria muitíssimo de levar isso ao Chile também. Ia ser uma honra fazer a oficina coral aí no Chile. Obrigado pela atenção. A ti, pues. Sí, el hecho de acercarse, y hay algo que coincide, Paulo y Cristian, aquí, que es el hecho de acercarse. ¿Cómo nos acercamos nosotros a esto? Ellos fue por las ferias medievales. Paulo dio un muy buen ejemplo en la comuna de Las Condes de cómo acercarse al canto gregoriano. El hecho de tener la cercanía y poder escuchar, de poder vivir, y la idea, yo creo que tiene que ver mucho con eso, de cómo poder embarcarse, por eso no quiero decir como instruirse, poder vivir la música. Yo creo que cualquier persona que se dedica a cualquier estilo musical tiene que vivir ese estilo, tiene que vivir esa manera de ver la música. Los que nos dedicamos a la música medieval tenemos que ponernos en los zapatos o las alpargatas de la gente que se encontraba en aquella época, o los zapatos de monje, si nos dedicamos al canto gregoriano. Pero también tenemos que vivir, tenemos que también apreciar, y como bien dice Paulo, también educar. La música medieval no es una música que escuchemos en la radio, ni el canto gregoriano tampoco. Pero démosle esa oportunidad que por cosas del destino nosotros llegamos. ¿Cómo no saber que a lo mejor también podemos descubrir nuestros propios gustos a través de eso? Así que muchas gracias a las participantes de acá. Ahora me voy a otro punto. Ya vemos cómo poder instruirnos. Pero ¿qué es lo que necesitamos para entrar al mundo de la música medieval como partícipes activos de esta? Y aquí doy la palabra nuevamente. ¿Algún voluntario para responder esta acá? Daniel y Brenda. Ahí sí se escucha. Sí, súper bien. Eso. Bueno, la verdad, sumándome a todos los comentarios y las propuestas de los participantes que están diciendo, yo creo que lo primero es tener una voluntad de ir compartiendo el conocimiento de lo que uno tiene referente a la música medieval. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en Chile, como usted bien decía, Vladimir, no hay un registro de música medieval, ya que efectivamente los registros que se encuentran de la música antigua, digamos, provienen ya de 1500, 1600 hacia adelante, ¿correcto? Entonces, se nos hace muy difícil a veces tener un registro de dónde nosotros podemos sacar música escrita
medieval aquí en Chile. Bueno, hoy en día obviamente la sacamos de la red, muchas veces de YouTube aparecen varias partituras, que se nos ha facilitado hoy en día el estudio de la música medieval acá en nuestro país. Yo creo que lo más importante, como decía una persona anteriormente, es tener esas ganas y aparte tener la solidaridad de ir compartiendo los conocimientos que nosotros tenemos. Yo a veces cuando voy a las ferias medievales, generalmente voy como 1 o 2 veces al año, he visto poca música medieval. Se ha concentrado harto en la parte de la artesanía, la parte de la cerveza, lo cual está muy bien, súper, excelente. Pero o sea, me refiero en la parte de artesanía que van mostrando. Pero en la parte musical, creo que nos falta un poquito concretar juntas, conciertos, digamos, festivales de música medieval, como para que todos nos vayamos conociendo y ahí cada uno dar su granito de arena para, qué sé yo, por lo menos a mí me ha costado mucho formar o entrar a una agrupación medieval. He enviado correos, me he comunicado con personas, pero no se ha podido, la verdad no sé. Me dedico de forma autodidacta hoy en día, pero siempre con la esperanza de poder formar algún ensamble, algún coro para poder participar, porque en realidad la música medieval se debe tocar como ensamble. A ver, solo no es muy atractivo desde el punto de vista musical, ¿cierto? O sea, como que se hace un poco más llamativo cuando se hace en conjunto, cada uno le va dando un toque diferente. Yo creo que por ahí parte, o sea, tener esas ganas y ser solidario con los conocimientos que estamos teniendo, porque la música medieval en Chile no es como, por ejemplo, como se hace en Perú o como se hace en Bolivia, que hay festivales, hay muchos conciertos internacionales que se hacen en esos países, en donde de hecho ha ido Calenda Maya, etcétera, agrupaciones de acá que van a participar, pero en Chile todavía estamos como un poquito, no sé cómo decirlo, pero como que nos falta crecer en ese ámbito, y nos falta, ¿por qué? Porque debemos tener quizás la capacidad de organizar algún concierto, algún festival de música medieval. No sé si me explico. Bueno, ese es mi aporte. No, muchísimas gracias, Daniel. Sí, hay harto que rescatar también de la experiencia de Daniel, pero el hecho también de animarse. Uno de los puntos que me encanta aquí tiene que ver con la autogestión, el hecho de cómo poder organizarse cada uno con la agrupación o con la idea que uno tenga. Como le decía a Cristian anteriormente, muchas veces falta que el diablo los junte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más que quisiera compartir su experiencia? O una reflexión con respecto a esta pregunta: ¿qué necesitamos para entrar al mundo de la música medieval como partícipes activos de esta? Aquí me sale un Nico con la mano levantada, Jorge. ¿Nico? Sí. Yo veo a Jaime, no veo que Nico tenga la mano levantada. Y Jaime también. La palabra aquí, a que le aparezca. Hola, ¿se escucha? Disculpa. Sí, súper. Perfecto. Nada más que nada es contar un poco la experiencia que he tenido. La verdad es que yo soy joven, en realidad tengo 22 años recién, entonces como que descubrí hace poco la música antigua, entonces igual fue algo bastante entretenido, ya que como que la juventud en ese sentido más adolescente nunca tiene acceso a esta música como tan cercana. Ya yo en la universidad empecé recién a escuchar música antigua en realidad. Como dentro del colegio solamente te pasan el ramo, creo que en sexto o séptimo básico, y de ahí como que nunca hay una se profundiza en ese sentido, entonces como que igual bacán como sería bacán crear como iniciativas para poder acercar la música antigua a los más jóvenes también, que en mi caso yo lo conocí en la universidad recién también. Más que nada ese comentario en realidad, que ha sido bastante
grato también tomando en cuenta la distinta experiencia de todos los que han hablado. Ha sido bastante entretenida todo esto. Más que nada una pequeña reflexión y Sí, comentario. sí, muchas veces los planes de estudio nos permiten poco conocer el mundo de la historia y las manifestaciones culturales que estas tienen. Así que se entiende bastante el comentario. Yo digo, yo soy profesor de música, trabajo en colegio y entiendo completamente tu punto, porque muchas veces no se nos permite o no se nos da la posibilidad o de profundizar tanto en esto. Así que se agradece mucho bien. Sí, aquí Jorge me aparece Nico con la mano levantada. ¿Aló, se escucha? Ahí sí. Hola, hola, muy buenas. Yo soy Nicolás Ojea también, de Carmina Profanae también. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú, Clay? No, es súper contento con este tipo de iniciativas. Y yo quería dar una pequeña reflexión también bajo lo que yo me ha tocado vivir también, haciendo el grupo Carmina Profanae y todo. Porque, bueno, esto... A lo que quiero ir, que esto nació, claro, así como decía el Cristian, de que nos encontramos, nos juntamos, teníamos las ganas y lo hicimos. Pero más que eso, yo encuentro que nos pasa mucho acá en Chile también, dentro de mi punto de vista bien personal, que la música medieval, la música clásica, por ejemplo, la música más antigua, es un poco elitista. Y eso como que cuesta hacer que la gente entra a ello. Yo entiendo, por ejemplo, para poder hacer una buena presentación uno tiene que ser metódico, tiene que estudiar la música, tiene que ser un buen intérprete y todo. Pero yo encuentro que también una parte que nos falta quizás un poquito, no sé si la palabra correcta es decir, como tomarlo un poco menos en serio, pero no dejando de hacer el trabajo serio que hay que hacer, obviamente. Pero es como tratar de mostrar que esta música es solamente música antigua. No es, no es algo reservado para cierto tipo de personas nomás. Entonces, quizás también falta mostrar más la música, mostrarse, tirarse a la piscina y dar a conocer en realidad de la forma que sea. Creo que eso es más lo que nos falta, sobre todo acá en Chile, porque la música que más se consume no es justamente esta. Entonces, quizás eso, o sea, el tratar de disfrutar lo que se hace, tratar de no... Sí, pero no como enfocarse solamente en eso, sino que ir un poquito más allá, quizás. Eso es lo que yo creo que nos falta un poco más para poder darlo más a conocer, porque está ese estigma. Eso es mi punto de vista. Muchas gracias, Nico. Te pasaste. Saludos. Jorge, estaba la mano de Paulo y con esa ya avanzamos a la parte final de la charla. Sim. Sí. Paulo, ¿te escuchas? Sim. Aham. Habla nomás, estás al Por aire. Sim, por gentileza, repita para mim a pergunta, porque eu estava ouvindo ruim o Nico e Jaime, eu ouvi pouco, eu ouvi mal. Lo que decía Nico y Jaime era con el hecho de tener esta accesibilidad a poder escuchar o a poder ver una presentación de música medieval. Ellos daban como ese punto de vista de cómo acercar al oyente común este tipo de música. Sim. Vladimir, eu vou dizer uma coisa, pode parecer um clichê, mas eu acho importante.
eu sou uma pessoa voraz em relação à audição de música. Então, eu corro atrás. Eu assisto concertos, eu ouço discos, eu procuro me comunicar com amigos, e eu confesso que eu sou um dinossauro tecnológico em relação a computador, internet. Mas aos pouquinhos eu estou entrando nessa caverna de Alibaba chamada YouTube, que é uma maravilha. Então, eu aconselho vivamente as pessoas que tentem pesquisar grupos que vão fundo numa pesquisa séria em relação à música medieval. Por exemplo, existe um quarteto americano de mulheres, elas são maravilhosas, elas cantam gregoriano, chama Anonymous For. Anonymous For. Anonymous For. São quatro cantoras de New York. São magníficas. E o trabalho delas está no YouTube. Perfecto. É uma coisa fantástica. E elas têm, por exemplo, uma gravação maravilhosa de Hildegard von Bingen. É uma coisa fantástica. Ou seja, é uma porta de entrada para a música medieval, que é uma coisa fabulosa, né? Eu também aconselho que o pessoal, por exemplo, veja os trabalhos do professor Carlos Magraner. Carlos Magraner, ele coordena o Festival de Morella, aonde o professor J. Martinez é professor de instrumentos antigos. Então, Morella acontece em julho. Aconteceu o mês passado. Então, aconselhar as pessoas a ficar atentas a esse repertório, porque, e por exemplo, perguntar a professores da universidade, da escola de música da universidade, se eles têm alguma sugestão internacional. Eu sei que, por exemplo, no Chile havia um festival de música de câmara muito famoso. Um festival numa pequena vila perto do vulcão Osorno. Eu não sei se atualmente existe esse festival ainda, mas é um exemplo de acercamento, vamos dizer assim, que as pessoas podem fazer e aos pouquinhos vão entrando na música medieval, na música da Renascença, na música do Barroco, né? E uma coisa muito interessante que me parece que é uma ironia isso, mas o repertório atual da música contemporânea, música clássica contemporânea, é muito próximo, por exemplo, da polifonia da Renascença, da polifonia do século XV, por exemplo. É muito interessante, porque as dissonâncias, os intervalos, tudo isso, ou seja, a nossa época, de uma forma muito bizarra, se aproxima da Idade Média. É muito interessante isso. Obrigado pela atenção. Oh, muchas gracias a ti nuevamente, pues, Paulo. Bueno, como bien decía Paulo, son distintos. Hoy en día tenemos esta facilidad de poder conocer nuevas músicas, entre ellas la música medieval, gracias a las redes sociales, gracias a Internet. Así que les agradezco a todos por hacer partícipe de estas pequeñas reflexiones que nacen, al fin y al cabo, buscando en cierta medida la respuesta de por qué ocurren estas cosas, con este estilo, porque también se pueden repetir en otros. Y quisiera cerrar esta charla con esto mismo, o este ciclo.
¿está la academia en deuda con la música medieval en Chile y en Latinoamérica? ¿O la formación musical de cada uno con respecto a este estilo está en deuda desde la música medieval con la formación del músico? No espero que la respondamos hoy, porque a lo mejor no solamente es música medieval, sino que también son muchos estilos o tipos de música. Así que con estas reflexiones y con este cierre, con estos comentarios, doy por finalizada mi intervención y mi ciclo de charlas en este breve curso de introducción y a la apreciación de la música medieval. Bien, Paulo. Felicitaciones por tu tema y que está muy en relación con lo que el tema que tocaba ayer San Martín, Vicente creo que era San Martín, el tema del neomedievalismo, ya que fue a las 4 de la tarde ayer su presentación. Y básicamente, claro, es una nueva mirada sobre lo que es la Edad Media, otra arista. Ayer habló un poco de grupos de recreación histórica, un montón de cosas, y en ese punto la recreación también está en la música. O sea, los conjuntos como los que tú nombraste, que hacen, por ejemplo, Calenda Maya, que el Mike iconográfico acá en Chile, ellos, claro, hay un estudio de sus personajes, de los que representan, hay un estudio de las ropas que utilizaban, no son disfraces, son vestimentas de la época y hechas con telas de la época, los instrumentos también son de la época, por lo tanto es una forma importante de recrear la Edad Media, y además compleja porque tienen que recrear los sonidos también de la Edad Media con esos instrumentos que ya prácticamente me imagino que es muy difícil su manejo. También yo creo que es bueno también hacer un poco de referencia a, porque tú se entiende un poco la línea de formalizar un poco lo que es el tema de la música medieval, como los grupos que mencionaste, pero también tenemos un montón de otros grupos de chicos que no necesariamente tienen una formación quizás universitaria, pero que sí también en ciertos aspectos se acercan a recrear o a tocar música medieval y que son abundantes en las ferias medievales y que prenden también como mucho los ánimos. O sea, los vemos a muchos conjuntos que salen ahora hasta antes de la pandemia. El movimiento medieval acá en Chile, que yo lo vengo estudiando hace un tiempo, justamente a través de la página medieval.cl, ha tenido un aumento de un 300% aproximadamente, desde las primeras ferias medievales que se hacían antiguamente, quizá el 2000, 2002, con las primeras de Santiago. Ahora, antiguamente un tiempo que habían unas 2 ferias al año quizás medievales, y ahora tenemos todos los fines de semana habían ferias, a veces habían hasta 3 ferias medievales en un fin de semana. En un solo día, sí. Entonces es un movimiento bastante fuerte. Entonces, justamente también existe ese lineamiento. Yo conocí hay muchos otros grupos también medievales que justamente quizás carecen un poco más de formación universitaria, pero sí son muy autodidactas en su aprendizaje. Sí, ocurre harto, pero yo creo que si bien uno se declara que hace música medieval, yo creo que está el hecho de también de investigar, porque también se presta para todos eh, estos malos entendidos teóricos que se pueden dar con las presentaciones. Yo entiendo que en las ferias medievales se ha dado mucho, yo mismo he participado en ferias medievales eh, con el taller Lux, con los juglares del Orbe ya varias veces, en la agrupación que participaba anteriormente, que hacemos música celta. Pero las ferias medievales, entender que es un momento de recreación, es un momento familiar. Yo creo que es lo bonito que estos tienen. Pero también dar a entender de que, por ejemplo, si yo me presenté con una agrupación de música celta, yo dar a entender de que en un momento me presenté con un grupo de música celta que no necesariamente hacía música medieval, pero cuando me dedicaba a hacer música medieval, daba el sustento del porqué.
Yo creo que también tiene que ver mucho eso ahí. Es distinto cuando uno habla de sincretismo, habla de neomedievalismo, o habla de una propuesta o de experimento social. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado y respeto. Es como cuando alguien dice yo hago rock, o yo hago metal, o yo hago hip hop, o hago trap, o hago reggaetón. Yo creo que existen ciertos lineamientos que me acercan a ese estilo de música y a la práctica musical que esta conlleva. No estoy diciendo que por esto desvalorizo todas las otras presentaciones, por el contrario. Cada una de estas presentaciones y de estas propuestas de performance o de grupo musical tienen su valor, porque detrás de cada presentación hay toda una preparación de por medio. Pero yo creo que a la hora de querer nosotros mismos clasificarnos en algún tipo de música o de alguna práctica musical, tenemos que hacerlo. Podemos tocar, como lo escuchaba tiempo atrás, podemos tocar Bach en piano, pero a lo mejor no es lo mismo tocar Bach con un clavecín de época. Así que lo mismo que mencioné anteriormente, hay muchos tipos de presentaciones, pero va en cada quien ver la performance o la idea de presentación que cada una va a tener. Y no tener miedo a querer aprender. Hubo un correo que, de hecho creo que está aquí, Vicente Brores, del curso de canto gregoriano, que a los que estábamos ahí en el curso, nos mandó un correo en el cual nos mostraba las neumas y estos tipos de escritura musical. Y él nos decía, no le tengamos miedo a esa escritura. Hay mucha gente que se niega a aprender música con notación moderna porque dicen que es difícil, pero después no nos neguemos a esto. Y yo creo que eso sirve para todo tipo de música, no solamente con música medieval. Y cuidado muchas veces con las clasificaciones. Más que nada eso para cerrar, amigo Jorge. Sí, muchas gracias, Vladimir. Muy bueno tu curso en general. Muy buen cierre. Ya retrotraer un poco lo que es la Edad Media desde el punto de vista de la música y contextualizarla también en el siglo XXI y en cómo se está dando ahora en nuestro país. Así que realmente te felicito por tu presentación. Para finalizar, ya que a las 8 tenemos una nueva presentación, te voy a comentar que acabo de enviarte un correo con el certificado de participación, un certificado muy humilde y simbólico, hecho desde medieval.cl para recordar un poco y agradecerte tu buena voluntad con esta jornada. Así que te doy las gracias y usted sabe que siempre cuando hay cosas, ferias y cosas que organizamos a través de medieval.cl, está su invitación ahí como corresponde. Muchísimas gracias, Jorge. Quisiera dar solamente un último dato, que también Paulo me estaba consultando ahí. Si se puede dar mi correo electrónico en caso de cualquier cosa. Yo sé que hay mucha gente que está interesada en hacer música medieval y conocer. Yo como profesor y director del grupo Lux, este taller itinerante de música medieval, hago la invitación que me puedan mandar un correo en caso de cualquier cosa, en caso de algunas tutorías, y hay muchas personas que por las mismas charlas se me han acercado, un par de personas queriendo conocer en la música medieval. Así que dar mi correo electrónico, solamente decirlo, que como sale aquí mi nombre, lo quiero aprovechar, es vladimir.silvacaceres@gmail.com. vladimir.silvacaceres@gmail.com. O en caso de cualquier persona que quiera aprender desde cero, sin saber música, o simplemente tenga las ganas de conocer algo con respecto a música medieval, estamos para eso. Te invito, Vladimir, en el fanpage va a quedar este video de esta grabación, de esta presentación. Ahí puedes también comentar que está entrando una persona. Ahí puedes comentar, dar tu correo. Y también yo puse un enlace que tenemos en la página, porque en una de las partes de la página hay como una especie de catastro de algunos de los grupos medievales que hay ahora actualmente en Chile. Hay que actualizar esa parte porque hay varios otros conjuntos que por tema de tiempo no hemos podido ingresar ahí, pero es para como un primer acercamiento. Entonces ahí mismo puedes tú colocar tu correo para que la gente se comunique contigo y también forme parte
el taller Lux, que yo he tenido la suerte también de trabajar con ellos en algunas presentaciones, cuando estuvimos allá en el Museo Histórico Militar. Fue una muy buena presentación y el grupo Lux también marcó bastante ahí. Así que te doy las gracias y nos estamos viendo a las 20 horas con un tema de estética en el martirio de la época medieval. Ya, ahí nos vamos ya derechamente al arte en sí, estética, que no hemos tocado en estas jornadas, pero lo vamos a hacer. Así que ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias también al resto de los participantes, de toda la gente que nos vio. Vamos a dejar de